El programa de hoy es muy apretado, como veis. Vamos a dar comienzo con unas palabras de bienvenida por parte de nuestro director, Raúl Compés, que se encuentra aquí en imagen a mi derecha. Posteriormente, a las 9:35, empezará el panelista Mar García Manzana, que es el secretario general del IME, a dar una conferencia sobre los retos en la gestión del agua en el Mediterráneo. Y a las 10 empezaremos un pequeño debate y una presentación de los distintos panelistas que ustedes ven aquí, que es Enrique Playán, Neri Zapata, Sofía Badú, Taher Cajil y Ramiro Martínez Costa. Los presentaremos un poquito antes. Y a las 10:45 haremos una pequeña discusión y la clausura del seminario. Como el tiempo es muy ajustado, yo agradecería que cada una de las personas que vayan a intervenir se ciñan a los horarios que hemos acordado, ¿vale? A los 8 minutos por parte de la mayoría de las personas y, bueno, Marc tendrá 15 minutos. Así que, sin más dilación, paso la palabra al director, a Raúl Compés. Muchas gracias, Maite, y buenos días y bienvenidos al Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, CIAN Zaragoza, la sede española del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos. Maite me ha presentado, yo presento a Maite. Maite es la coordinadora de nuestra área de medio ambiente, agua, suelo, ecosistemas y también la coordinadora del Máster Internacional en Gestión Sostenible y Gobernanza del Agua en el medio natural y agrario, del que hablaremos después. Simplemente quería explicarles, para los que no nos conocen, quiénes somos, por qué hemos organizado este seminario web y, de alguna forma, cuáles son nuestros objetivos. El CIAN, el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos, es una organización internacional. Está formada por 3 Estados miembros mediterráneos, está abierta a todos los países mediterráneos y nuestra misión es la cooperación agroalimentaria, poniendo un poco el énfasis y pretendiendo atender en particular las necesidades de los países que tienen más problemas de desarrollo. Nuestro modelo de cooperación consiste en formar y en transferir conocimiento, en formar a los cuadros, los técnicos, los especialistas de los países miembros que tienen que diseñar, que tienen que proyectar, que tienen que gestionar políticas, proyectos de desarrollo agroalimentario en un sentido muy amplio, porque para nosotros el sistema agroalimentario, además de lo que conocemos como producción agroalimentaria, agropecuaria, incluye la pesca, la acuicultura, la gestión de las zonas forestales y, como no, las condiciones de vida en las zonas más vulnerables, en particular zonas rurales y, en particular, pues, las necesidades de los grupos o los colectivos a los que hay que dar un particular protagonismo, porque de ellos depende en buena medida la vitalidad de las zonas rurales y del sistema agroalimentario, como son los jóvenes y las mujeres. Bueno, nosotros sabemos que el Mediterráneo ha sido y sigue siendo, pues, un lugar de destino, un lugar donde las condiciones de vida son magníficas, donde han nacido algunas de las civilizaciones más importantes de la historia y que más han marcado el destino de la humanidad, pero sabemos ahora también que el Mediterráneo está afectado especialmente por el cambio climático, que es más intenso aquí que en otras zonas del mundo, y que periodos que antes eran, pues, a lo mejor esporádicos, de sequía, pues ahora se están convirtiendo en crónicos. Sabemos que las condiciones del clima aquí, pues, siempre han sido de temperaturas moderadas en general, precipitaciones medias, pero de alguna forma estas condiciones están cambiando muy rápidamente y eso está poniendo en peligro algunas actividades, por supuesto las condiciones de vida de las personas y los seres vivos, pero también del sistema agroalimentario, que es para nosotros vital. Entonces, esto nos preocupa a todos los ciudadanos, preocupa a todas las instituciones, pero a nosotros, como Organización Internacional Mediterránea, enfocada en un desarrollo sostenible de la agricultura y el sistema alimentario, pues nos parece que estamos más obligados, o estamos obligados especialmente, a diseñar actividades, a organizar actividades tendentes, pues, a mejorar las capacidades para afrontar este desafío.
Bueno, y por eso pues, hemos organizado este pequeño seminario, que es nuestra pequeña contribución, esperando llegar al mayor número posible de personas para sensibilizar, para dar a conocer y para poder hacer llegar, porque es que hay que repetirlo muchas veces, pues la gravedad del problema y la necesidad de encontrar soluciones. Como ha mostrado muy rápidamente Maite, el seminario tiene como dos partes. Una primera parte en la que nuestro ponente principal pues, va a hacer una presentación corta, pero evidentemente incisiva, donde va a señalar cuáles son los grandes problemas, los grandes retos y va a anunciar cuáles pueden ser algunas ya conocidas soluciones y otras que seguramente habrá que adoptar en los próximos años si la gravedad del problema, como todo parece suponer, va a continuar. Y en una segunda parte vamos a tener un seminario, vamos a tener, perdón, una mesa redonda en la cual más personas, más participantes, pues van a poder darnos su visión en general del problema y en particular cómo a través del desarrollo de capacidades y cómo a través de algunos de los instrumentos que nosotros desde aquí, desde el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, CIAN Zaragoza, disponemos, pues podemos todavía ir un poco más lejos. Bien, muchas gracias a todos los participantes, tanto a los ponentes que van a estar de este lado, como a las personas que nos están siguiendo a distancia. Voy a presentar ya rápidamente a nuestro invitado, a nuestro primer invitado, a nuestro ponente que nos va a mostrar, como digo, cuál es el marco general en el que hay que situar el problema de la sequía, el problema de la escasez de recursos y el problema de qué soluciones son las más idóneas y las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas. Evidentemente es muy difícil en un tiempo tan corto hacer un análisis profundo de los problemas que no son los mismos en todos los países, ni las soluciones pueden ser tampoco las mismas porque las capacidades evidentemente tampoco lo son, pero que va a ayudar, entiendo, a mostrarnos cuál podría ser una hoja de ruta a escala mediterránea para afrontar este grave problema. Marc García Manzana, muchas gracias Marc, está en Valencia. En este momento España es licenciado en Derecho e ingeniero de caminos y desde el año 2014 es funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. En el plano nacional, Marc es el actual comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Del depende la gestión del dominio público hidráulico, incluido el otorgamiento de las concesiones para el uso de aguas, las autorizaciones de vertidos y las autorizaciones de obras que afectan al dominio público hidráulico. También dirige el control de la calidad de las aguas, la realización de obras de conservación y restauración en cauces y el régimen sancionador en materia de aguas. Y de él depende también la Policía de Aguas, conformada por 65 agentes para un territorio de 43.000 kilómetros cuadrados y más de 45.000 kilómetros de cauces. Como pueden ver, es una gran responsabilidad y un papel muy importante en lo que es una gestión sostenible, una gestión y una gobernanza que responda a la necesidad de asignar cada vez mejor los recursos y sobre todo controlar, planificar y controlar que ese uso de los recursos se está adecuando a lo previsto. En el plano internacional, Marc es presidente de la Red Mediterránea de Organismos de Cuenca y es también el actual secretario general del Instituto Mediterráneo del Agua, organismo internacional creado hace 42 años en Rabat, Marruecos, y cuya sede actualmente se encuentra en Marsella. Precisamente hoy nos va a hablar de qué es el Instituto Mediterráneo del Agua y cuál es su papel en los retos del Mediterráneo. Antes de darle la palabra a Mar, decir que todos los invitados a participar en este seminario lo son porque además de ser grandes expertos y grandes técnicos, tienen todos ellos una visión, una dimensión internacional, una dimensión mediterránea. Todos ellos tienen una dimensión también y una formación profesional y una dedicación de hace muchísimos años al tema del agua. Y todos ellos también, o la mayor parte de ellos, están en ámbitos profesionales en los cuales pueden y deben elevar a las autoridades, a las administraciones públicas, recomendaciones y orientaciones para lograr un marco legal que responda a las necesidades de la sociedad. Muchas gracias, Mar, y tienes la palabra. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Maite. Pues en primer lugar es agradecer a CIEAM la invitación, ¿no?, para un día tan especial como es el 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua,
invitar al Instituto Mediterráneo del Agua, que la razón de ser de este instituto, que nació hace ya 42 años, es precisamente gestionar el agua dulce en torno al Mediterráneo, ¿no? Entonces, a ver que esto no avanza. Entonces, lo primero que quería era poneros una imagen del Mediterráneo que ya conocemos todos. Este es el Mediterráneo, este es nuestro tablero de juego, nuestro tablero de problemas y nuestro tablero de soluciones, ¿no? El Mediterráneo pues baña 3 continentes, tiene 21 países, 480 millones de personas que viven en torno al Mediterráneo y en él se hablan 85 lenguas y dialectos. Obviamente, esto pues aporta una propia identidad, una diversidad cultural a toda la región, una región que, por cierto, ha sido cuna de civilizaciones, ¿no? Civilización egipcia, griega, el Imperio Romano. Desde el punto de vista medioambiental, el Mediterráneo tiene una cara claramente A, una cara A, porque representando solo el 1% de superficie de la Tierra y solo el 0,7% del volumen de agua oceánica en todo el mundo, sin embargo, es una de las zonas con mayor biodiversidad de todo el planeta. Por ejemplo, hay más de 17.000 especies marinas que viven en el Mediterráneo. Esto, como digo, es una cara A, porque también hay una cara B en el Mediterráneo. Una cara B que podemos ligar estrechamente al agua o a la gestión del agua, porque es una de las regiones del mundo que más estrés hídrico sufre, es decir, hay mayores demandas que oferta natural existe de agua dulce. Hay una zona importante de acuíferos contaminados, especialmente por nitratos, en torno a todo el Mediterráneo. Hay zonas con difícil acceso al agua, pero sobre todo somos una zona en la cual el cambio climático se está notando más de todo el planeta. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que las temperaturas están aumentando y los patrones de precipitación están cambiando. La consecuencia directa de estas variaciones, tanto de temperatura como de precipitación, es que tenemos más fenómenos extremos que son cada vez más duraderos, cada vez son más severos y cada vez son más frecuentes. En definitiva, cada vez tenemos más sequías y más inundaciones y estas son más grandes o más devastadoras. Por poner un ejemplo, Túnez lleva 5 años con una sequía importante, con restricciones al abastecimiento en las grandes ciudades que por la noche cortan el agua de abastecimiento. Sin embargo, en Libia, frontera con Túnez, en septiembre de este año pasado, es decir, hace 6 meses apenas, tuvimos unas de las peores inundaciones que se recuerdan en el Mediterráneo, con más de 10.000 muertos en estas inundaciones y más de 40.000 desplazados. Por eso vemos las dos caras de la moneda de un mismo problema, que es la gestión del agua y la gestión de los fenómenos extremos, simplemente en 2 países que son vecinos en el Mediterráneo. Pero el problema es todavía más grande en el Mediterráneo, porque es que tenemos una serie de conflictos o de problemas naturales que están íntimamente ligados con el agua, que aparentemente no tienen esa ligazón directa, ¿no? Por ejemplo, en Marruecos, en septiembre del año pasado, hubo un terremoto que causó la muerte, perdón, de 3.000 personas. Y uno de los principales retos era la gestión al agua en todas las poblaciones que habían sido devastadas por ese terremoto. O tenemos guerras, tenemos una guerra muy próxima al Mediterráneo, como es la guerra de Ucrania, donde las presas, como zonas de abastecimiento de agua, han sido objetivo de esa guerra, o incluso en Oriente Próximo, pues también hemos visto cómo el corte del suministro de agua potable ha sido una de las armas utilizadas. ¿Todo esto qué genera? Pues genera un segundo problema, o un principal problema que tenemos en el Mediterráneo, que es la inmigración. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene agua, obviamente hay más problemas en el Mediterráneo, pero uno de ellos desde luego es el agua. Y cuando uno no tiene agua, intenta ir a regiones donde sí que hay agua y por lo tanto se genera mayor riqueza. Y esto hace que haya desplazamientos en el Mediterráneo, especialmente del sur hacia el norte, que, por desgracia, desde el año 2014 ya han causado más de 30.000 muertes en el Mediterráneo. Por lo tanto, como decía, existe una cara A y una cara B en nuestro querido Mediterráneo, y esa cara B está íntimamente ligada a las necesidades de agua. Por poner estos datos que acabo de citar en esta introducción
con algún mapa de colores, pues se ve claramente cuál es el problema que tenemos. En este mapa vemos cuál es el índice de explotación de los recursos hídricos, donde en rojo tenemos más explotación que recurso hídrico disponible hay. Podemos ver que hay una serie de países en ese rojo donde se está extrayendo, se está utilizando más agua de la que hay disponible, por lo tanto, esto solo nos puede llevar a un colapso hídrico. Pero es que tenemos otras zonas coloreadas en naranja o en amarillo donde realmente lo que habría que hacer es un estudio del Mediterráneo en concreto, o si viéramos solo la zona mediterránea, veríamos que nos acercamos también a esas zonas en rojo. Por poner un ejemplo, estamos hablando en el CIEAM basado en Zaragoza, por lo tanto, por poner el ejemplo español, España tiene una diversidad como país mediterráneo, tiene una diversidad muy grande, tanto geográfica como sobre todo climática. Eso hace que las medias en un país que aparentemente aparece en amarillo en este mapa, si nos centrásemos solo en la parte del Mediterráneo, veríamos que habría zonas que tenderían tanto al naranja como incluso al rojo. Es decir, que dentro de los países mediterráneos también hay una gran diversidad, sobre todo cuando estamos hablando de los países norte. Pasaría lo mismo con Francia, con Italia o con el resto de países que ven ahí marcados en verde. Es decir, que todo el Mediterráneo podríamos decir que está con un índice de explotación que se acerca o incluso supera el 1, ¿no? Es decir, que hay mayor explotación que recurso disponible hay. Y si ese mismo dato lo transformamos en agua disponible por habitante y año, pues los datos son todavía más preocupantes. Hay zonas del Mediterráneo donde apenas llegan a los 300 metros cúbicos por habitante y año, el caso de Argelia, el caso de Libia, por ejemplo, pero en general la tónica en todo el Mediterráneo es que hay un difícil acceso al agua, pero sobre todo es que hay una escasa disponibilidad de recursos hídricos para la población, ¿no? Y ahí es cuando nace, y así es como nace el Instituto Mediterráneo del Agua. El Instituto Mediterráneo del Agua, por lo tanto, me gusta a veces definirlo como un club de amigos, porque las relaciones que existen entre todos los miembros son precisamente muy, muy cercanas, y eso permite que haya una interacción entre todos estos miembros. Pero si me quedase solo en el plano personal, avanzaríamos poco, porque realmente el Instituto Mediterráneo del Agua tiene una composición ya duradera en el tiempo, tiene 42 años, y sobre todo tiene una composición que les voy a describir a continuación, donde existen por una parte solucionadores de problemas y por otra parte planteadores de problemas. Y me explico. Existe un primer foro en el Instituto Mediterráneo del Agua que lo componen todo lo que son autoridades que tienen algún tipo de poder de decisión. Poder de decisión, dependiendo del país en el Mediterráneo, pueden ser o bien agencias de cuenca, o bien ministros que tengan la competencia en materia de agua o agricultura, o en ministerios me refiero, o bien ciudades o bien regionalidades. Es decir, en función de dónde nos encontremos del Mediterráneo, estos poderes de decisión y por lo tanto son los evaluadores de los problemas que tenemos en materia de agua en cada una de las zonas, pues depende en qué parte de la administración o a qué escala de administración nos encontramos. Ese sería el colegio número 1, por lo tanto, los que localizan los problemas y pueden tomar las decisiones para resolver estos problemas. El colegio número 2 son los que ofrecen esas soluciones. Esas soluciones, inicialmente, hace 42 años, nació como un colegio o un foro de operadores. Operadores del agua. Tenemos operadores de los más importantes del mundo. Veolia, por ejemplo, forma parte, una empresa privada de abastecimiento, forma parte del Instituto Mediterráneo del Agua. Tenemos tanto del sector privado, como acabo de citar, o del sector público, por ejemplo, la única empresa de abastecimiento de Túnez, la SONED, forma parte también del Instituto Mediterráneo. Estos eran los operadores. Un colegio que se fue ampliando porque vimos que los solucionadores de problemas no solo eran los explotadores de las redes de abastecimiento, sino también eran aquellas empresas ligadas al mundo del agua, como podían ser las ingenierías. Pues una de las empresas más importantes en materia de ingeniería del agua en España es TIPSA, que por ejemplo también forma parte del Instituto Mediterráneo del Agua. Y desde hace poco para sorpresa nuestra, hemos visto que hay empresas que antes o aparentemente no están ligadas al mundo del agua y que también han entrado o acaban de solicitar la entrada
al Instituto Mediterráneo del Agua. Y hemos aceptado, en el Consejo de Administración del Instituto Mediterráneo del Agua, hemos aceptado que estas empresas entren. Y os voy a dar dos ejemplos. Uno es Danone, que aparentemente nada tiene que ver con el agua, pero cuando uno empieza a rascar ve que todo tiene que ver con el agua en la empresa Danone. ¿Por qué? Porque su materia prima es la leche, con una estrecha relación con el mundo del agua, obviamente, pero es que su segunda materia prima más importante son los frutos rojos o las almendras, que también se tiene que regar esa producción, ¿no? Tanto de frutos rojos como de almendras, por lo tanto, una estrecha relación con el mundo del agua, una empresa que aparentemente no lo tiene, ¿no? O la segunda gran incorporación que hemos tenido, que ya digo que nos ha sorprendido, es AXA Seguros. AXA Seguros, bueno, ¿y qué tiene que ver el mundo de los seguros en el mundo del agua? Pues es que el mayor desembolso por seguros que tiene AXA es o bien por los daños de inundaciones o bien por los daños que genera la sequía. Por lo tanto, quieren estar ofreciendo y enterándose de las soluciones que se están ofreciendo en el Mediterráneo en materia del agua. El Instituto Mediterráneo del Agua, por lo tanto, es una gestión que se realiza a través de 3 colegios. El primero que toma las decisiones, el segundo es el que ofrece las decisiones y un tercer colegio que sería más pequeño, que es el de los expertos individuales. El Instituto Mediterráneo, por lo tanto, nace como un brazo armado del Consejo Mundial del Agua en la zona mediterránea para los casos particulares del Mediterráneo y tiene una estrecha relación con la Unión para el Mediterráneo, sobre todo en la vertiente política que trabaja más la Unión para el Mediterráneo, centrando el Instituto Mediterráneo del Agua, por lo tanto, únicamente centrándose en soluciones técnicas, dejando el plano político a la Unión para el Mediterráneo. Y este Instituto Mediterráneo del Agua también tiene una estrecha relación con la Red Mediterránea de Organismos de Cuenca, porque ahora veremos que una de las soluciones que se ofrecen es la gestión a nivel de cuenca, es decir, no gestiones municipales, sino gestiones a nivel de cuenca, es decir, ampliar un poco lo que es el espectro de actuación a toda la cuenca vertiente, que luego nos contará en la mesa redonda el coordinador general de la REMOC, Ramiro. Bueno, pues así es el instituto, así es como funciona el Instituto Mediterráneo del Agua, y uno de sus principales objetivos o de sus principales funciones es la creación cada 3 años del foro o la organización del Foro Mundial del Agua. El Foro Mundial del Agua nace, por lo tanto, como un laboratorio de soluciones del Mediterráneo y siempre se trabaja unos meses antes de la celebración del Foro Mundial del Agua. En concreto, el Foro Mediterráneo del Agua, el 5º Foro Mediterráneo del Agua, lo hemos celebrado apenas hace unos meses, en febrero, del 5 al 7 de febrero, en Túnez, en la capital de Túnez, con una participación de más de 800 participantes permanentes, con unos picos que llegaron a los 2.800 participantes, más de 35 países, de los cuales 22 eran países del Mediterráneo. Se hizo una declaración de alto nivel de todos los ministros del Mediterráneo que asistieron. 21 side events se celebraron, entre los cuales destacó la importancia de la apuesta o de la entrada en juego de políticas de género en el mundo del agua y también entrar a los jóvenes en el mundo del agua, y sobre todo la necesidad de formación, donde jugaría un papel fundamental el CIEAM, por supuesto. Pero lo más importante del Foro Mediterráneo del Agua es aportar al Foro Mundial del Agua las soluciones del Mediterráneo de tal forma que se puedan exportar al resto del mundo. Es decir, el Mediterráneo como hemos dicho antes, tiene esa cara A y esa cara B, pero nos sirve sobre todo la cara B. Tenemos unos problemas que son extrapolables al resto del mundo. Y por lo tanto, en una pequeña zona del mundo, en ese 1% de la superficie del mundo, podemos establecer cuáles son las soluciones para poder exportarlas definitivamente al resto del mundo. Y esta es la idea de celebrar el Foro Mediterráneo 3-4 meses antes de la celebración del Foro Mundial, para poder trasladar en el proceso regional del Foro Mundial las soluciones. Este Foro Mundial se va a celebrar entre el 20 y el 25 de mayo de este año. Va cambiando, cada 3 años se celebra en una parte del mundo. Este año se celebrará en Bali, en Indonesia.
y las soluciones que aporta el Instituto Mediterráneo del Agua como organizador de la sesión regional para el Mediterráneo se basan en esas 6 sesiones que habíamos o que había citado que se celebraron en el Foro Mediterráneo del Agua. Esas 6 sesiones o esas 6 soluciones, ¿cuáles son? Pues la primera de ellas es que, las digo sin un orden de importancia, simplemente en el orden en el cual se celebraron en Túnez, ¿no? El primero de ellos es que se tiene que realizar un acercamiento multisectorial en todo lo que tiene que ver con la gestión del agua. Es lo que se conoce en el argot del mundo internacional del agua como el WEFE. Es el Water, Energy, Food and Ecosystems. Tiene que estar todo ligado porque el agua es un pilar, pero es un pilar que no hay que estudiarlo de forma individual, sino que hay que interrelacionarlo también con la energía, también con la alimentación y también con los ecosistemas. El segundo mensaje que se trasladará a Bali es la nueva visión de la oferta y la demanda para el año 2050, donde destacamos que hay que hacer una gestión integrada de todos los recursos hídricos, y cuando digo todos, subrayo la palabra todos, porque hay que incluir los recursos no convencionales, es decir, la desalación y también la reutilización. Esto sería una actuación sobre la oferta, pero también hay que actuar sobre la demanda. Hay que ver cómo conseguimos disminuir las demandas, entre otras mediante la modernización de todas las redes de abastecimiento y especialmente las redes que se dedican a la agricultura. Y toda esta gestión integrada de los recursos hídricos es fundamental que se realice a nivel de cuenca, no a nivel de regionalismos pequeños, sino a todo nivel de la cuenca vertiente. El tercer mensaje de los 6 serían las nuevas formas de financiación. La financiación tradicionalmente se realiza de norte a sur, pero es verdad que existen, pues podríamos decir, pequeños silos, es decir, España tiene unos intereses, Francia tiene unos intereses, Italia tiene unos intereses. Lo que piden los países sur es que hubiera un fondo global de cooperación en todo el Mediterráneo, y esto es lo que hay que trasladar y trasladaremos a todo el mundo, ¿no? En este Foro Mundial del Agua, la necesidad de ese paquete único de ayudas a nivel mediterráneo. El cuarto mensaje es la necesidad de digitalizar el mundo del agua. Digitalizar implica que vamos a atraer nuevo talento y talento joven al mundo del agua, un mundo del agua que especialmente en las zonas rurales está envejecido. Hay que modernizar, por lo tanto, y esa modernización pasa por la digitalización del mundo del agua. Quinto sería la gestión de los riesgos ligados al cambio climático, con una puesta en marcha de sistemas de alerta temprana y sobre todo con unas respuestas que tienen que ser proactivas, no reactivas. Es decir, tenemos que adelantarnos a los eventos extremos, tanto a las inundaciones como a las sequías, y dar esas soluciones de tal forma que minoremos las consecuencias de los eventos extremos. Y ya por último, me dejo la hidrodiplomacia, una palabra bonita que hemos acuñado en el Instituto Mediterráneo del Agua. ¿Por qué? Porque hay que poner el foco en la política mundial, hay que poner el foco en el agua. Esto ya se trasladó a las Naciones Unidas en marzo del año pasado. Hace justo un año se celebró una conferencia del agua en las Naciones Unidas. De hecho, he visto que la foto que han puesto para presentarme era precisamente en la sede de las Naciones Unidas, donde el Instituto Mediterráneo del Agua tuvo una participación. Y una de las conclusiones de las Naciones Unidas, de Antonio Guterres, fue precisamente que los políticos tienen que darse cuenta que el agua es un problema, es un reto y que exige unas soluciones. Y que para eso la política tiene que poner el agua como uno de sus pilares fundamentales en la gestión de sus políticas, ¿no? Porque si no, el que no tiene agua va a buscar donde sí que hay agua, y esto es una fuente de conflictos internacionales. Por lo tanto, espero verles a todos ustedes en el Foro Mundial del Agua, donde lo que haremos será profundizar sobre estas 6 soluciones que va a ofrecer el Mediterráneo a todo el mundo, y esperemos además que sean acogidas por el resto de las regiones como soluciones válidas también para esas zonas tanto de Latinoamérica como de Asia, como de África, que serían las otras 3 regiones que serán representadas en el Foro Mundial del Agua. Pues muchas gracias, tanto Raúl como Maite, por esta invitación. Reitero el agradecimiento del Instituto Mediterráneo del Agua en la celebración de este Día Mundial del Agua.
Bueno, Marc, muchísimas gracias por esta presentación tan interesante y que abre, bueno, pues yo creo que una perspectiva un poco triste, pero también con unos retos que creo que tenemos que abordar y que hoy podemos empezar abordando a través de este coloquio. Bueno, vamos a empezar el coloquio. Como sabéis, el Instituto, una de sus funciones es la formación para crear las capacidades que necesita la sociedad en el uso del agua. Para ello hemos invitado aquí a varias personas que voy a introducir muy brevemente. Entre ellos, la primera persona que hemos invitado es a Enrique Playán. Enrique Playán es profesor de investigación en el campus de Auladey, en la estación experimental de Auladey. Él podrá dar más detalles, pero además de esto es el coordinador científico de un máster internacional que estamos realizando en el instituto desde el año 2020. Es un máster internacional sobre gestión sostenible y gobernanza del agua, tanto en el medio natural como en la parte agraria. Y él nos va a hablar de una de las capacidades importantes que tenemos que generar en esta sociedad para poder hacer frente a la escasez del agua. Entonces, Enrique, cuando quieras, tienes la palabra. Os agradecería a todos que como máximo pudierais hablar 8 minutos para mantener los tiempos tal y como lo tenemos planificado. Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días a todos. Voy a compartir la pantalla con mi presentación. Si me esperáis un segundo. Pues vamos a abordar esta primera parte de la presentación hablando sobre, como decía Maite en la introducción, sobre este máster internacional en gestión sostenible y gobernanza del agua, medios natural y agrario, ¿verdad? Que se está llevando a cabo, esta va a ser la tercera edición, la que empieza en septiembre, y va a hacerse gracias a la organización de CIAM Zaragoza y con una serie de instituciones colaboradoras cuya presencia está siendo muy importante para terminar de delinear el programa y para dar oportunidades a los estudiantes para conocer la realidad del agua en el Mediterráneo y particularmente en España, ¿no? Este máster internacional es una herramienta de gobernanza del agua porque nos da la posibilidad de formar capacidades para afrontar estos retos. Los retos que nos ha estado comentando Marc eran sin duda de una relevancia tremenda y en CIAN Zaragoza estamos convencidos de que la formación, de la capacitación de las personas, de los jóvenes, para poder ponerse al timón, para pilotar los cambios necesarios, es fundamental y de ahí el énfasis en la formación para poder hacer una implementación del cambio en el Mediterráneo. Esta tercera edición parte de la premisa de que gestionar el agua requiere garantizar la calidad y la disponibilidad para las generaciones futuras, la preservación de los ecosistemas y del hecho de que estas capacidades, estos profesionales que necesitamos tienen que ser interdisciplinares. Por eso estamos preparando unas actividades de formación que combinan una serie de disciplinas que no son fáciles de encontrar en el ámbito académico, puestas juntas: la hidrología, la biofísica, la ingeniería, la biología, la economía, elementos también de soporte a políticas, instituciones, normativa, planificación, y todo ello con el objetivo general de formar estos profesionales que sean capaces de tomar decisiones, que sean capaces de colaborar, de trabajar en equipo, no solo allí donde están basados, sino también en un contexto internacional, puesto que la gestión, como nos comentaba Marc, desborda fronteras y necesita de la colaboración más allá de los idiomas, más allá de las visiones, más allá de los localismos, ¿verdad? Creemos que si los jóvenes de la región disponen de estas competencias, con una visión integradora, pueden ser capaces de transformar el medio. Con el máster vamos a actuar con normas de buena gobernanza, con un conocimiento del marco legal, contribuyendo a la sostenibilidad, también en este contexto de incertidumbre en el que nos está tocando vivir con el clima y el cambio global, y también
apoyándonos en nuevas tecnologías de la información, de comunicación, digitalización, aumentando la eficiencia de los servicios y gestionando los riesgos y fomentando la cooperación. Cooperación en el Mediterráneo, que es la razón de ser de CIEAM, es lo que mueve a desarrollar estas competencias en los jóvenes de la región. Brevemente, en cuanto al programa científico, el primer año es un año en el que hay docencia, hay proyectos, hay colaboración, hay prácticas sobre aspectos conceptuales, sobre economía, políticas, sobre el marco institucional, herramientas de apoyo, tecnologías digitales que ayudan a planificar y gestionar el agua, los riesgos del agua, las inundaciones, las sequías, la contaminación, también muy ligadas a la presentación que nos ha hecho Marc, la gestión integrada del agua, la restauración de los sistemas acuáticos y un módulo importante también en cuanto a los sistemas naturales y agrícolas de secano y finalmente un paquete muy importante también en cuanto a regadío, estructuras, instituciones, microeconomía, recursos no convencionales, contaminación. En fin, todo esto combinado con proyectos que tienen que desarrollar los estudiantes para pasar a un segundo año donde hay unas tareas de introducción a la investigación y una tesis de máster que se puede realizar todo este segundo año, bien sea en instituciones públicas o privadas de investigación o también profesionales, también en España, en otros países. En fin, creemos que esta es una oportunidad de formación muy importante. De hecho, estamos dejando ahí la dirección de la página web de aterrizaje, landing del máster. También tenéis algunos QR para poder obtener más información respecto de esto. Contaremos también en la mesa redonda con la participación de antiguos alumnos, no exactamente de este máster, pero del máster que le precede, que tenía una visión ya muy fuerte en el agua, pero que ha tenido una orientación ambiental de tipo general y que ha sido intensificada en aspectos de agua para poder llegar a eso. Por eso, en unos instantes tenemos la colaboración de Taher y de Sofía, que van a darnos su perspectiva de cómo esas capacidades están ayudando a desarrollar esos fantásticos profesionales que ya son. Y eso es todo. Gracias. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias. Bueno, a continuación va a intervenir Neddy Zapata, que trabaja también en la Estación Experimental de Auladell, y ella es la responsable del grupo de agricultura, del grupo de riego, agronomía y medio ambiente, y trabaja en eficiencia de riego. Como sabéis, el agua, uno de los sectores que mayor cantidad de agua consume es el regadío. El 80% del agua disponible la consumen los regadíos y esto pues genera muchas críticas, ¿no? Hoy en día se está ya desde hace muchos años luchando para que el regadío pueda trabajar de una manera mucho más eficiente, ¿no? Porque necesitamos que así sea. Vamos a presentar un poco una manera de modernizar los regadíos para que el uso del agua sea mucho más adecuado y hacer frente a este reto de escasez de agua. Cuando quieras, Neddy. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo os voy a hablar un poco de cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar a mejorar el uso del agua dentro de la agricultura de regadío. Y bueno, he puesto aquí que la modernización del riego es una herramienta clave para conseguir un uso eficiente del agua. La modernización de regadíos, bueno, que es un cambio de nuestros sistemas de riego que hemos ido viendo a lo largo de este siglo, sobre todo a lo largo de este siglo, ha sido muy importante y sobre todo ha sido importante en todas las zonas mediterráneas, que son donde hay escasez de agua. La modernización, que es la actualización, la mejora de las infraestructuras mediante obras, pero también la tecnificación de la aplicación del agua, pues ha contribuido en toda el área mediterránea a manejar de alguna forma la escasez. Pues
Pues porque nos permite pues eso, hacer frente a esa escasez y sobre todo con cada vez más presión, con esa distribución heterogénea de precipitaciones que nos está trayendo el cambio climático, pues el tener sistemas tecnificados pues nos permiten manejar el agua de mejor forma, ser más eficientes. También nos permite mantener las producciones, porque si tenemos un sistema que nos permita controlar la aplicación de agua, pues podremos obtener más beneficio con el mismo coste. Esa es la idea de eficiencia. Y bueno, pues también nos puede ayudar a ahorrar agua para mantener los ecosistemas. Pero también es verdad que la modernización no es la respuesta única a la conservación de agua, porque hay que seguir complementando esa modernización con lo que ahora viene, sobre todo pues en nuestro país, que estamos entrando en nuevas fases de modernización, donde hay que digitalizar la gestión del agua, que es otra pata importante que tiene que acompañar a la modernización. La digitalización lo que nos da es los datos de movimiento del agua, de uso del agua, en un formato digital que nos permita analizarlo de forma automática o de forma más sencilla. Y eso nos va a permitir hacer un seguimiento y acompasar bueno, pues el gasto del agua con las necesidades de agua y llevar un mejor control. Pero además también son necesarias no solamente cambios estructurales, sino también institucionales, políticas, que como ya bien han dicho los anteriores ponentes, pues son parte fundamental de esa lucha contra la escasez de agua. Aquí os ponía que cómo puede la modernización de los regadíos pues ahorrar agua y mantener la producción. Bueno, pues la modernización en realidad lo que dota a los usuarios del agua, a los regantes, es de unas herramientas que les permitan dosificar y mejorar esa aplicación de agua. Los hace más resilientes al cambio climático. Y pongo aquí un ejemplo, en 2003 en España, bueno, y en otros países, como nos han contado los anteriores ponentes, pues hubo una sequía muy fuerte en 2023. Entonces, cuando hay escasez de agua, pues los organismos de cuenca imponen restricciones y en las comunidades de regantes esto llega a través de cupos de agua, pues tanto volumen por hectárea. Entonces, claro, una zona que tenga modernizadas sus infraestructuras, tecnificada, pues ese cupo tan limitado de agua lo puede aprovechar mucho mejor que una zona que no esté modernizada y que el control de los volúmenes de agua no sea posible. Entonces, os pongo aquí pues, un ejemplo. Bueno, esto es a la izquierda tenéis una comunidad de regantes no modernizada, ¿vale? De cultivos extensivos, de cultivos anuales. Y a la derecha tenéis pues lo mismo, es una imagen de satélite en falso color. Los rojos intensos nos están indicando que hay más evapotranspiración, que hay más vigor en el cultivo. ¿Qué vemos comparando la zona no modernizada con una modernizada? Este es el caso de una campaña de cultivos donde no hubo restricciones. Entonces, aquí lo que vemos, bueno, pues que en general, en las zonas que están cultivadas y sobre todo en la zona modernizada, pues hay muchas parcelas que tienen una elevada evapotranspiración, una elevada producción de cultivos, mientras que en la zona no modernizada, bueno, pues hay bastantes parcelas que no tienen cultivo o que están en abandono y las que están cultivadas pues están en buenas condiciones. ¿Qué pasó en el año 2023? Perdón. Pues en el 2023, que fue un año con restricciones, lo que vemos es que la zona no modernizada pues tiene muy poca superficie cultivada. Y bueno, pues el vigor del cultivo pues fue el que fue. Y en el caso de la modernizada también hubo restricciones,
también se ve que ahí la zona regada pues fue mucho menor. Sin embargo, el porcentaje de superficie que se dejó de cultivar en la zona modernizada fue mucho menor. Es decir, se pudo mantener, no en las mismas condiciones, pero se mantuvo la cantidad de producción por unidad de agua fue mucho mayor en la zona modernizada. Esto es un ejemplo de una zona de cultivos extensivos, ¿vale? ¿Qué pasa en las zonas de frutales? Claro, las zonas de frutales son cultivos anuales y aquí vemos una zona a la izquierda, es una zona no modernizada de cultivos frutales en una campaña sin restricciones, con mucha agua. Y a la derecha tenéis la misma campaña, pero una comunidad de regantes modernizada. Entonces, bueno, pues cuando no hay restricciones de agua vemos que hay vigor, ¿no?, en todas las plantaciones frutales de todas las zonas. ¿Qué pasó en el 2023, cuando hubo restricciones? Bueno, pues aquí ya se ve que hay parcelas donde ese vigor, que lo demuestra el rojo intenso, pues fue menor, mientras que en la zona que está modernizada, pues todas las parcelas con frutales pues tuvieron una actividad fotosintética importante. O sea que no hubo tantos cambios. Lo que venía a deciros es que la modernización de regadíos junto con la automatización y la digitalización nos facilitan las cosas en momentos de escasez de agua, que no es la solución única, no, tiene que ser acompañada de muchas otras herramientas, pero son un punto de partida necesario para conseguir hacer un uso eficiente de los recursos tan escasos que tenemos. Y eso era todo lo que os quería contar. Muy bien, Neri, pues muy interesante y muchas gracias. Bueno, ahora hemos invitado también a dos antiguos alumnos de un máster del CIAM Zaragoza que están desarrollando su vida profesional en ámbitos muy diferentes, pero en relación con el agua, ¿no? Un poco para que nos hablen también de qué soluciones ven ellos, que nos expliquen lo que están haciendo y que nos hablen de las soluciones que ven ellos frente a la escasez del agua y la importancia de una formación sólida. Entonces voy a dar paso primero a Sofía Badou. Ella es de origen marroquí, estudió sus estudios, hizo ingeniería rural en el Instituto Hassan II de Rabat. Posteriormente vino aquí a Zaragoza y ya os va a contar ella un poco más de su paso por Zaragoza y su paso posterior al Reino Unido. Sofía, pues cuando tú quieras puedes comentarnos. Muchas gracias, Maite. Hola, buenos días a todos. Bueno, primero quiero dar las gracias al Instituto Agronómico y Mediterráneo de Zaragoza por invitarme a este webinario. Pues es un placer estar aquí hoy celebrando el Día Mundial del Agua y compartiendo un poco mi experiencia como exalumna del máster en el IAMS. Bueno, un poco como una historia, como ya Maite lo ha dicho. Antes de comenzar el máster en España, estaba haciendo mis estudios en ingeniería rural en el Instituto Agronómico Veterinario Hassan II en Marruecos. Pues luego tomé una decisión que fue una de mis mejores decisiones, la que es complementar mi educación con el programa del máster en el IAMS, que eran 2 años. Y ahora estoy haciendo la tesis doctoral en el Reino Unido. Bueno, ya casi termina en algunos meses. El doctorado lo estoy haciendo en la Universidad de Cranfield y el Centro de Investigación Rothamsted Research aquí en Inglaterra. Y esto es en colaboración con la Universidad Politécnica Mohammed VI en Marruecos. Y pues mi tesis se trata de la reducción de las pérdidas de suelo y agua, mejorando las propiedades físicas del suelo.
Bueno, volviendo a la experiencia del máster, como lo he dicho, era especial y transformadora, de verdad. Durante 2 años tuve la oportunidad de sumergirme en un ambiente académico vibrante y diverso que me permitió crecer tanto personal como profesionalmente. Pues como Enrique lo ha dicho en su presentación, son 2 años. El primer año del programa estuvo lleno de clases, exámenes y proyectos. Fue una experiencia intensa, pero muy agradable, ya que me permitió adquirir una base sólida de conocimientos pues en diversas áreas, incluyendo pues por supuesto el tema del agua como recurso natural. Y pues también teníamos la oportunidad de llevar a cabo una introducción a la investigación, que fue muy útil para la tesis del máster. Pues eso fue en el segundo año del programa, que era la tesis del máster. Y yo personalmente tenía mucha suerte porque hice la tesis con Neri, Enrique y Borja Latorre en la estación experimental de Auladey, en el mismo campus de IAMS. Pues esto me permitió profundizar en un tema que me apasionaba, que está relacionado con el agua. Pues mi tesis era sobre el ahorro de agua y energía en redes colectivas de riego presurizado mediante mejoras en el manejo de riego en parcela. Pues hemos hecho un trabajo de que estoy muy orgullosa. Pues este máster en general me ayudó en mi siguiente fase, que es el doctorado, porque pude aplicar los conocimientos teóricos y también las habilidades prácticas que había adquirido. Pues en fin, puedo decir que con confianza que el programa del máster no solo me proporcionó una educación de calidad, sino también me ayudó a crecer como persona, desarrollar muchas habilidades y bueno, aprovecho esta oportunidad para reiterar mis reconocimientos y agradecimientos a todo el personal de IAMS, especialmente Maite por su cortesía y apoyo a lo largo de mi estancia en España por 2 años. Eso ya me ha facilitado mucho la vida. Y también mis directores de tesis por su excelente dirección. Sin ellos no hubiera sido difícil obtener el premio extraordinario de la mejor tesis. Y bueno, sin olvidar a todo el personal de la estación experimental y el centro de investigación CITA. Bueno, nada más. Muchas gracias por permitirme compartir mi experiencia con ustedes hoy. Bueno, Sofía, muchas gracias y un gusto pues poder compartir también contigo este momento. Bueno, tenemos también a otro antiguo alumno. Su nombre es Taher Kahil, él es de origen tunecino. Participó también aquí en el instituto en un máster internacional y ahora mismo se encuentra trabajando en el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados en Viena, en Austria. Taher, no te veo, pero tienes... Ah, sí, ahí estás. Aquí estoy. Vale. Pues cuando tú quieras, Taher, tienes la palabra. Permíteme antes comentar que tenemos la sección de preguntas y respuestas, donde aquellas personas que estén interesadas, que están siguiendo el seminario, pueden poner sus preguntas, que iremos respondiendo a continuación. Bueno, Taher, pues cuando tú quieras puedes comenzar. Muchas gracias, Maite. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este webinario y es un placer estar aquí con vosotros para celebrar el Día Mundial del Agua. Mi nombre es Taher Kahil. Yo soy de Túnez y trabajo como investigador senior y jefe del grupo de seguridad hídrica en el IASA. El IASA es un centro de investigación internacional basado en Viena
y trabajamos en avanzar el análisis de sistemas y aplicar los métodos para resolver los problemas medioambientales. Yo soy ingeniero agrónomo de Túnez y hice el máster en el IAMS, Master of Science, en el periodo 2008-2010. Y después he continuado con el doctorado en la Universidad de Zaragoza, en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, en el campus Aula Dei, donde he hecho un doctorado en economía con especialización en la gestión del agua. Mi experiencia y mi trabajo se centra en la modelización hidroeconómica y la optimización del uso de los recursos hídricos. En cuanto a mi experiencia en el máster, ya hace como 14 años cuando hice el máster, yo creo que hay dos beneficios o ventajas principales de hacer un máster en el IAMS. El primero, a nivel individual, se gana realmente conocimientos y competencias más especializadas y avanzadas en el área de gestión de agua y de medio ambiente, que permite avanzar una carrera profesional y también continuar con la investigación. Se puede aprender, por supuesto, de la gran experiencia de los profesores, tanto docente como en el área de investigación, también de la experiencia española en la gestión del agua, que es muy importante y muy avanzada en Europa para abordar los temas de escasez del agua. También ha sido una oportunidad para ver otras culturas, para aprender otros idiomas, y realmente es una experiencia muy, muy interesante que recomiendo a todos los que realmente quieren hacer estudios de posgrado. La segunda ventaja o beneficio que creo que es el nivel macro, de hecho, porque estos másteres es una forma muy interesante de colaboración entre los países mediterráneos y de transferencia del conocimiento entre los países, y de la tecnología, por supuesto. Yo conozco muchos alumnos, exalumnos del instituto que ahora están de profesores, de investigadores en los diferentes centros y universidades en los países del sur, sobre todo. Y unos de ellos están también en puestos de responsabilidad muy altos en sus países, y contribuyen de manera realmente muy positiva al desarrollo sostenible de sus países. Una vez estuve hablando con compañeros que están trabajando ahí y lo que siempre dicen que la cosa más importante que viene del norte no es la inversión en infraestructuras y tecnologías, es la inversión en conocimiento y transferencia de conocimiento, porque con una buena formación se puede cambiar cosas en el sur, sobre todo. Y al final, para el tema de escasez de agua, nosotros aquí trabajamos mucho a nivel mundial, hacemos modelizaciones globales, hidrológicas, pero también económicas, miramos diferentes sitios del mundo. Si es verdad que la zona mediterránea se supone que va a haber mucho impacto, tanto del desarrollo socioeconómico, pero también climático. Pero yo creo que hay mucha experiencia en la gestión del agua y convivir con la escasez. Entonces también podemos pasar mucha de nuestra experiencia a otras zonas del mundo que no están acostumbrados a los temas de escasez. Entonces podría ser la escasez del agua, es una amenaza, pero podría ser también una oportunidad para nosotros aquí en el Mediterráneo, oportunidades de inversión y de transferencia de conocimiento a otras zonas de Latinoamérica o Asia, cómo gestionar la escasez de agua y manejar sobre todo los regadíos. Y también quiero acabar con, por supuesto, agradecer al IAMF por la invitación y por todo el apoyo que me han dado durante mi estancia en el IAMF, pero también después, siempre cuando necesitaba el apoyo me lo daban. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Taher, por todo lo que nos has contado, que ha sido también muy interesante, ¿no? Bueno, y ya la última persona que nos queda es Ramiro Martínez. Ramiro, él es ingeniero de caminos, ha trabajado durante mucho tiempo en planificación hidrológica a nivel de cuenca hidrográfica, tiene una gran experiencia en temas de riesgos, en ordenación del territorio bueno, y una gran experiencia en todo lo que son todas las relaciones internacionales y cooperación en los países mediterráneos. Actualmente es también el coordinador general de la Red Mediterránea de Organismos de Cuenca, que, bueno, que tiene, como vais a ver, un gran interés. Entonces, Ramiro, cuando tú quieras, tienes también la palabra. Pues muchas gracias, Maite, por esta presentación y agradecimiento también al CIEAM por la oportunidad que nos ha dado de participar en este interesante evento. Actualmente asumo el papel de coordinador, bueno, actualmente, desde hace 20 años, el papel de coordinador general de la Red Mediterránea de Organismos de Cuenca, en calidad de la cual estoy presente en este acto. Pero vamos, también soy miembro del Instituto Mediterráneo del Agua, que antes nos presentó Marc. Lo soy a título individual y formo parte de su comité científico y técnico. La dificultad de intervenir el último es que es una especie de coche escoba. No sé, a ver, no puedo... ¿Tengo algún problema para avanzar la página? Decía que uno de los hándicaps de intervenir el último es que a modo de coche escoba, pues muchas de las ideas que tenía preparadas ya han sido dichas. De todas maneras, las voy a intentar referir posiblemente con otro enfoque. Un poco para que conozcan nuestra organización, de nuestra red mediterránea de organismos de cuenca. Bueno, pues tenemos por objetivo la promoción de la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca hidrográfica. Somos una de las 7 redes regionales englobadas en la Red Internacional de Organismos de Cuenca. Nuestro secretariado está basado en Valencia y estamos vivos, nacimos justo hace 21 años aquí en la ciudad de Valencia. A la izquierda tienen, pues, cuál sería nuestro ámbito de acción natural, que es el ámbito de todo el Mediterráneo, los 21 países que citó antes Marc. Pero no solo es en ese ámbito mediterráneo en el que trabajamos, hay más ámbitos mediterráneos y a modo de ejemplo, en la figura del medio pueden ver lo que llamamos el Mediterráneo occidental, el 5+5 agua, también llamado un diálogo informal de los 10 países que conforman esta esquina occidental del Mediterráneo, y que nos viene muy bien. Nosotros ejercemos también el secretariado técnico de este diálogo agua y nos viene muy bien a modo de laboratorio para experimentar iniciativas que quizá tienen más dificultad a la hora de ser planteadas en ámbitos más amplios. Y también participamos como en el grupo de expertos del agua de la Unión para el Mediterráneo, con la figura que tienen a la derecha y que está compuesta por todos los países de Europa y todos los países del Mediterráneo, 43 países, en un ambiente ya mucho más político y en el que es más difícil avanzar y tomar decisiones. Por el carácter de nuestro ámbito de acción, el Mediterráneo, evidentemente, lo compartimos con el CIEAM, lo cual nos ha brindado la oportunidad de colaborar en numerosas iniciativas conjuntas, sobre todo en la del máster en el que antes se ha explicado. Y hemos tenido la ocasión de participar tanto en cuestiones relativas a la confección del programa como a la selección de profesorado para aquellos capítulos que tienen que ver con la cooperación internacional e incluso para la selección de alumnos provenientes de los países de nuestro dominio de acción. Como decía antes, voy a intentar presentar las cosas, aunque de otra manera. Se acaba de decir, y estoy totalmente de acuerdo, que una de las ventajas que tenemos en el Mediterráneo
cuando afrontamos los temas de escasez es que tenemos una enorme experiencia. De toda la vida, históricamente, hemos sufrido en el Mediterráneo situación de estrés, la que antes nos ha sido presentada con unas cartas de colores. Estrés que puede ser traducido en términos de escasez o en términos de sequías. A menudo hay confusión sobre estos dos términos. De un modo general, a nivel mundial, se acepta que la escasez es un episodio, podemos decirlo así, estructural, es decir, que afecta durante todo el tiempo a todo un territorio. Mientras que la escasez vendría a ser un episodio coyuntural que se produce de vez en cuando. Claro, ahora estamos oyendo hablar de conceptos como la sequía permanente, y entonces eso chocaría un poco con estas definiciones. La sequía no puede ser permanente. Si la sequía es permanente, estamos ya en un ambiente de escasez. Porque además, desde un punto de vista de los usos, la escasez tiene que ver con las actividades antrópicas. Es decir, hablamos de que hay escasez cuando no tenemos suficientes recursos para atender los usos que las demandan. Mientras que las sequías están más bien relacionadas con una cuestión climática. Hay sequía cuando llueve menos de lo normal. Y entonces eso a menudo mueve a confusiones. Por decir algo, uno de los ambientes más secos, donde menos llueve del planeta, es la Antártida. Y sin embargo allí no hay escasez, sobra agua. Hay muchísima agua almacenada en forma de nieve y hielo. Y eso nos puede ayudar a entender un poco estos conceptos. También se han dicho, y es verdad, lo ha sido a lo largo de la historia y lo sigue siendo hoy, que gran parte del problema de la escasez en el Mediterráneo está, entre comillas, provocado, y digo entre comillas porque es un uso que tenemos que atender, por el uso del agua en la agricultura, que utiliza pues como media el 80% de los recursos. Eso ha sido así en el pasado y lo sigue siendo hoy también. Y eso pues es un uso que tenemos que atender y que ha sido motor de muchas de las iniciativas y desarrollo cultural en nuestra área. También tiene que ver con alguna otra cuestión negativa, como antes ha sido puesta de manifiesto, y es que ese uso intensivo del agua en la agricultura normalmente ha conducido también sobre todo en los últimos años, en las últimas décadas, a un uso quizá excesivo de productos fitosanitarios y de abono, y eso sabemos que ha provocado importantes problemas de contaminación difusa en los acuíferos del subsuelo, sobre todo por nitratos. No tanto en la antigüedad, pero sí ahora, cada vez cobra menos importancia la atención del uso a agricultura y más el uso del abastecimiento a la población, que si bien no es muy importante en sus términos cuantitativos, de volumen de agua dedicada, sí que lo es en términos de garantía. Claro, las restricciones en la agricultura se soportan mejor que cuando esas restricciones tienen que ver con las poblaciones. En este sentido, el que esta agricultura tenga este peso específico enorme en el ámbito mediterráneo refuerza la idea del trabajo que hace el CIEAM, que intenta agrupar las dos componentes, agua y agricultura. ¿Y cómo lo hemos enfocado en el Mediterráneo hasta ahora? Pues sobre todo, y estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir, compartiendo una cultura común. Se ha hablado que el Mediterráneo es cuna de muchas civilizaciones, es verdad, pero bajo mi punto de vista eso no es lo más importante. Lo más importante es que hemos compartido esas civilizaciones. Recientemente he tenido la ocasión, hace 10 días escasos, de participar en Rabat, en la cumbre árabe del agua, donde se me pidió una presentación sobre la herencia árabe en la cultura del agua en España. Bueno, hice un breve panorama histórico de España y ahí quedaba claro que hemos sufrido, padecido o agradecido diferentes civilizaciones a lo largo de nuestra historia, y se podrían señalar como más importantes las que aquí cito: los fenicios, los romanos y los árabes. Claro, los romanos estuvieron casi 7 siglos en España y los árabes casi 8. Y gran parte de la cultura y de la gobernanza
del agua hoy en España, que es reconocida a nivel mundial, deriva de experiencias que fueron traídas aquí por unos y por otros, sobre todo los romanos en materia de grandes infraestructuras, presas, acueductos y abastecimientos urbanos, y los árabes en temas de sistemas de riego y sobre todo de sistemas de distribución y de organización, como el Tribunal de las Aguas de Valencia, que ya tiene 11 siglos. En todo caso, estos métodos ancestrales, sobre los que tuve la ocasión también de participar en una conferencia de la UNESCO el año pasado en Barcelona, pues han solucionado problemas a lo largo de la historia y han sido la base de las soluciones que hoy manejamos, pero se plantean dudas si a día de hoy estos métodos ancestrales pudieran ayudar a resolver los problemas que hoy tenemos sobre la mesa. Como decía, recientemente he tenido la ocasión de estar en Marruecos, en la conferencia, en la Cumbre Árabe del Agua, y eso incluía una visita técnica al Marruecos oriental, al lado de la frontera con Argelia, la zona de Rashidia, para ver el sistema de los antiguos canats, cátaras, fogaras, en fin, han sido llamados con muchos nombres en el Mediterráneo, pero han sido usados en todos los países del Mediterráneo, en Siria, en Turquía, en Jordania, en España. Y claro, se han convertido en una reliquia de museo la mayoría de ellos, porque este sistema, que era un sistema con galerías horizontales para acceso al agua de los acuíferos, pues se han encontrado con que hoy, al descender el nivel de los acuíferos, ya no tienen funcionalidad. Hay que buscarle una alternativa. Está bien como teoría para enseñarlo, pero hoy hay que plantear otras soluciones. ¿Y soluciones de qué estamos hablando? Pues bueno, como ha recordado Mar, las acabamos de estudiar en el reciente Foro Mediterráneo del Agua, pero cuando en el Mediterráneo hablamos de afrontar el futuro en materia de gestión de recursos hídricos, estamos hablando de hacer frente a cuestiones como el incremento del estrés, la disminución de los recursos disponibles por calentamiento y por disminución de precipitaciones, el incremento de la población y sobre todo del turismo, el legítimo deseo de desarrollo que tienen los países, y eso trae consigo normalmente una mayor demanda del recurso agua y sobre todo, y se habla hoy de hoy, el tema de los conflictos, que cada vez son más graves en nuestra región. Y se pueden citar muchos. Se ha hablado de los más importantes, el de Ucrania, que no es exactamente de nuestra región, pero sí, el del río Jordán, en Oriente Próximo, pero no son los únicos. En estos momentos hay un importante conflicto o tensiones, no han llegado todavía al nivel de conflicto en torno al Nilo, entre los países que explotan sus recursos, Egipto, que fue el tradicional, pero claro, hoy hay países de su cuenca aguas arriba, Sudán y sobre todo Etiopía, que también quieren usar sus recursos. Y luego tenemos numerosos problemas de cuencas compartidas entre Marruecos y Argelia, entre Argelia y Túnez, acuíferos compartidos a nivel del Sáhara, entre Túnez, Argelia y Libia, y eso requiere de esos mecanismos de hidrodiplomacia que se han citado para afrontar estos problemas. Pero en general, las soluciones que yo veo como más operativas a plantear a fecha de hoy son las que he señalado aquí. Por un lado, hace falta ahondar en los temas de gobernanza, que como he dicho antes, muchos fueron heredados de tiempos pasados, y sobre todo en la puesta en operación de la gestión integrada de recursos hídricos, de allá donde se pueda, al nivel de cuenca hidrográfica, que es donde se producen los recursos y donde tienen lugar las demandas. Claro, a fecha de hoy en el Mediterráneo, visto que no hay más agua que la que hay, que no llueve más, estamos acudiendo todos los países al uso de recursos no convencionales. Y eso pues, puede ser, por diferencia con el pasado, una cierta novedad, pero claro, también plantea algunos problemas y tenemos que ser cuidadosos porque estos recursos no convencionales, fundamentalmente la desalación y la reutilización, son grandes consumidores de energía. Y venimos de sufrir en los años pasados graves tensiones también en los mercados energéticos, aunque bien es verdad que en el último año,
algunos países, en España, por ejemplo, estamos viendo cómo el empleo de las energías renovables puede ser un importante contrapeso al problema que normalmente ha derivado del uso de las energías fósiles que tienen su fecha de caducidad. Y además tenemos que ser también cuidadosos con el tema de los impactos del uso de estos recursos no convencionales. Se suele hablar mucho del tema del vertido de las salmueras que producen las estaciones de desalación, que yo creo que es un tema actualmente bien estudiado a nivel técnico. Bueno, hay que recordar que no mandamos al mar, no devolvemos al mar más que la misma sal que ya le hemos tomado, y además en una proporción de salinidad que solamente es 2 veces la tomada desde el mar. Es decir, que el efecto de dilución del mar está bien estudiado, que ayuda a reducir, cuando no eliminar completamente este impacto. Si bien es verdad que hay que tener cuidado con cuáles son aquellos lugares en que esto se va a producir y con qué sistemas para que el impacto en todo caso sea mínimo. En todo caso, me gusta recordar las ideas de algún teórico de los estudios de impacto ambiental, que siempre dijo que el impacto ambiental no lo producen las soluciones, sino que lo producen las necesidades que nos mueven a buscar esas soluciones. Y en cualquier caso, desde el plano técnico, lo que tenemos que hacer es proponer aquellas soluciones que menos impacto generen. Se ha hablado también aquí de nuevos mecanismos de financiación y se han puesto algunos ejemplos, como el caso de estas grandes empresas, Danone, las empresas de seguro, que están acudiendo a este sector para ver cómo de alguna manera pueden resolver sus problemas, y eso también de alguna manera puede ayudar a encontrar nuevos recursos financieros para poner en marcha soluciones y servicios correctamente financiados y sostenibles en todo el Mediterráneo. Desde mi punto de vista, en cualquier caso, y se acaba de decir también, lo más importante, y de aquí recupero la idea de la cultura común, es que lo más fácil de transferir en el Mediterráneo, y seguramente lo más efectivo, es todo aquello que tiene que ver con la formación, con el desarrollo de capacidades y con la transferencia del conocimiento, en cuyos programas de colaboración nosotros estamos últimamente muy implicados. Tenemos un plan de acción exprofeso sobre esta materia a nivel del diálogo 5+5. Ya llevamos varios cursos internacionales desarrollados, uno sobre gestión de recursos, gestión conjunta de recursos superficiales y subterráneas. Tenemos previsto en mayo hacer otro exclusivamente sobre desalación en Malta. Recordar que Malta es un país donde el 60% de los recursos de agua que utiliza provienen de la desalación, y a final de año tenemos previsto hacer otro sobre gobernanza del agua aquí en Valencia. Y nada más, espero no haberme excedido mucho del tiempo asignado, y simplemente les pongo aquí la dirección URL de nuestra web por si quieren acceder a mayores contenidos sobre nuestros trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Creo que se ha quedado muy claro cómo funciona la red y la importancia de esta red mediterránea, que tiene unos grandes retos, pero que está asumiéndolos muy bien con acciones. Bueno, vamos a empezar un poquito el diálogo. Hay unas preguntas que son realmente muy personales, o sea, muy como para contestar a la gente individualmente. Sí que nos han preguntado una persona dónde podía tener más información para realizar el máster del que hemos hablado. Pues diríjanse a la página o a la web del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, que ahora aparecerá en pantalla. Yo quería comentar una serie de cosas. Además de todo el problema que nos estamos enfrentando ahora mismo de disponibilidad de agua, el uso del agua conlleva siempre unos problemas de calidad. Entonces, creo que la calidad es algo que también tenemos que abordar, puesto que, bueno, pues eso nos da una vulnerabilidad enorme al posible uso, ¿no? No sé, ¿hay alguien que quisiera profundizar un poco más en el tema este de calidad de aguas? Marc ya ha hablado anteriormente,
del grave problema que tenemos en los acuíferos en España sobre contaminación de nitratos, pero no sé, a ver, bueno, Ramiro ha levantado la mano. Ramiro, adelante. Pues muchas gracias, Maite. Sí, efectivamente, ese es un reto y un problema que tenemos a nivel del Mediterráneo, donde desgraciadamente, y sobre todo en sus orillas sur y este, no hay todavía demasiadas infraestructuras dedicadas a la depuración de las aguas que al final vertemos al medio. En Europa lo vemos de otra manera porque estamos sometidos a una directiva marco que es bastante estricta en esta materia. No obstante, yo querría poner sobre la mesa una cuestión, y es que el empleo de las técnicas de reutilización, entre otras ventajas, tienen la de que mueven a la depuración, porque cuando hablamos de reutilización, hablamos de reutilización de las aguas depuradas. Y ya bien sea con una reutilización directa por aplicación en parcela, o una reutilización indirecta por vertido a un río donde después va a tener otro uso, es evidente que podemos conseguir unas mayores tasas de depuración de nuestras aguas y con ellos mejorar la calidad de las aguas en el medio ambiente, que al final es de lo que se trata. Es decir, que de alguna manera eso implicaría una nueva componente de financiación del sistema, de manera que por la propia reutilización fuéramos capaces de promover la depuración. Gracias. Muy bien, gracias, Ramiro. ¿Alguien más quiere añadir algo? No sé, quizás, Enrique, podrías hablar de un poco dentro del programa del máster. Pero a día de hoy es imposible hablar de agua, hay que darse solo en aspectos cuantitativos. La calidad es un tema de creciente importancia, es un tema que está limitando la producción agraria, por ejemplo, en muchas zonas de Europa, como por ejemplo se comentaba en el caso de la contaminación por nitratos, y es un tema al que se están dedicando muchos esfuerzos de investigación. Y en el ámbito docente, efectivamente, en el máster se contempla con módulos específicos, tanto para el agua como fuente, calidad de fuentes alternativas que se pueden utilizar para otros usos, fundamentalmente para el agrario, como en el caso de la contaminación, la afección al agua que produce la agricultura, y también efectivamente tenemos otro módulo específico sobre cómo controlar y diagnosticar la contaminación que hace la agricultura, que es un tema muy importante. La agricultura como actividad productiva tiene un perfil de contaminante que es preciso optimizar, y tenemos efectivamente técnicas, procedimientos para minimizarla, y eso requiere, bueno, pues hay acciones en parcela, hay acciones también a nivel de cursos de agua, y todo eso se tratará convenientemente, pues, para que los estudiantes salgan con muchas herramientas que pueden aplicar en su ejercicio profesional. Que en el segundo año del máster hay personas que se vinculan con organismos y con instituciones que están trabajando en temas que les permiten profundizar. En concreto, pues, por ejemplo, en el tema de contaminación de aguas, ahora mismo hay una persona que está en Valencia haciendo un proyecto muy interesante sobre el origen de esa contaminación del agua y cómo hacer frente a dicha contaminación. Así que es una manera de especializarte a través de este segundo año en determinados temas. Bueno, Taher, tienes la palabra. Si me Sí, avisan que nos quedan solamente 5 minutos. vale, quería añadir un poco en el tema de calidad de agua. Yo creo que es muy importante que lo estáis incluyendo en el máster porque es el área donde menos se sabe en temas de agua. Se sabe muy poco sobre calidad de agua a nivel global. Ni siquiera hay mapas globales de calidad de agua y sobre todo de aguas subterráneas. Casi no se sabe nada. Y la contaminación difusa. Se sabe poco del agua que viene del uso urbano, pero muy poco de la agricultura. Entonces, es importante hacer esto. También lo que ha dicho Ramiro, hay muy poca inversión en tratamiento de aguas residuales en el sur, la parte sur del Mediterráneo, y hay que encontrar soluciones como incentivar la inversión
en tratamiento, porque con eso no se va a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente quiero mencionar que en la literatura científica ahora se habla mucho de que en la escasez de agua hay que tener en cuenta tanto la cantidad como la calidad. Ya no es solamente la cantidad, pero hay que combinar los dos para hablar de escasez de agua. Gracias. Gracias, Sofía. Sí, solo quiero añadir una cosita que es relacionada con mi tesis doctoral ahora, que es la erosión de suelo. Bueno, solo quería decir que esto es ligado con el ciclo del agua y su disponibilidad. Porque bueno, la forma en que el suelo retiene o permite el paso del agua afecta directamente a su disponibilidad para las plantas, así como a la recarga de acuíferos y fuentes de agua subterránea. Entonces, la erosión de suelo puede alterar significativamente esta capacidad de retención y filtración, lo que a su vez puede tener un impacto en la disponibilidad y la calidad del agua. Muchas gracias. A ver, aquí hay en el chat hay una persona que habla de cómo en las actividades de formación, cómo los proyectos PRIMA pueden unir esfuerzos con los speakers y la organización. Bueno, nosotros ya estamos colaborando con la Fundación PRIMA. En el mes de noviembre, muy recientemente, hemos realizado un curso con la Fundación PRIMA sobre el nexo agua, energía, alimentación y ecosistemas, en el que además varios de las personas que están invitadas aquí hoy han participado como expertos y también participamos en distintos proyectos. Entonces, cualquier necesidad que tengáis, pues contactar directamente y estaremos muy gustosos en seguir colaborando. Bueno, pues remarcar también que otro tema que nos parece muy importante y que también aborda el máster son todos los temas de, por supuesto, de gobernanza y de inteligencia artificial y digitalización. Creemos que la inteligencia artificial y toda la digitalización del sector del agua es imprescindible para abordar los temas de escasez. Y bueno, pues como tal han sido introducidos de una manera muy importante dentro del programa de este máster, ¿no? Bueno, hay un par de preguntas que si nos escribís al instituto podremos contestarlas por no alargarnos mucho. Hay una persona que habla de un tema de vegetación, que si nos escribe lo comentaremos, y la otra persona habla un poco de el sistema tradicional de las técnicas de cosecha o de recolección del agua, ¿no? Todavía perdón, todavía se están utilizando, especialmente en los países que tienen condiciones más cercanas a la aridez que la semiaridez. Hay un centro de investigación que es ICARDA, que seguramente todos ustedes conocen muy bien, que ha sido un gran desarrollador de tecnologías y de conocimiento en este ámbito, con lo cual dirigirse a ICARDA es una muy buena referencia. Y no sé si alguien más de las personas, de los panelistas que estáis ahí, queréis decir alguna cosa. Si no, ya tenemos que concluir porque ya es hora. Sí, a ver, Ramiro. Sí, simplemente añadir una idea que ha venido ahora al comentar los problemas de calidad y que tiene que ver con la exposición que ha hecho Neri para temas de digitalización. Supongo que sabéis que con el grave problema causado en el Mar Menor, con el estado del Mar Menor en el último año y que provocó la mortandad de peces y, en fin, un montón de problemas, se han potenciado iniciativas de automatización de procesos de riego en la zona vertiente, pero no tanto dirigidas al ahorro de agua, sino a una cuestión muy particular que era
el control del nivel de las aguas en el acuífero inferior, que al parecer es el que contamina el Mar Menor por vertido de nitratos vertidos hace muchas décadas ya. Entonces la solución es intentar evitar que ese nivel acuífero no suba demasiado para que no siga alimentando al Mar Menor. Y es me parece una cuestión muy de detalle, pero muy interesante de cómo aportan las técnicas de digitalización y de control online del riego en esta materia. Gracias. Muy bien, Taher, ya la última intervención porque ya no vamos a tener más tiempo. Sí, la última, sí. Sí. No, quería solamente decir que es realmente crucial invertir en formación y conocimiento para generar información, datos, poder desarrollar modelos y técnicas, porque lo que no se puede medir no se puede gestionar y por lo tanto no se puede mejorar. Y al final la importancia de invertir en conocimiento y transferencia para los países del sur, donde hay mucho potencial que con el conocimiento se puede realmente mejorar la situación de los países del sur. Muchas gracias. Pues totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo dar un agradecimiento muy especial a todos los que han estado aquí hoy en día, todos los ponentes y los que no vemos virtualmente, pero a los ponentes muy especialmente por la buena acogida que tuvo desde el primer momento que los contactamos. Decir también que que para nuestra institución es un orgullo ver a nuestros antiguos alumnos hasta dónde han llegado, ¿no? Y cómo defienden cómo defienden su buen hacer, lo maravillosamente también que se defienden en español, que eso es otro de los grandes retos que tiene nuestra institución al organizar los másteres, además de formar a muy buenos profesionales, que sean personas que puedan dialogar con personas de habla española de la manera tan clara y tan bien que lo habéis hecho vosotros. Y paso ya la palabra a Raúl Compés, que va a hacer la clausura. Bueno, pues muchísimas gracias, Maite. Gracias a todos los que habéis participado como ponentes, a todos los que habéis participado como asistentes, a todo el equipo del CIAN involucrado en esta actividad, a nuestras intérpretes, a Maite como coordinadora del máster, a nuestro equipo técnico. Yo espero que este seminario pues, haya sido una contribución pequeña, modesta, pero significativa al Día Mundial del Agua. Espero que todos los que nos habéis seguido conozcáis mejor quiénes somos, no solamente el CIAN, por supuesto, y el CIAN Zaragoza, el Instituto Español que está en Zaragoza, sino también hemos hablado del Instituto Mediterráneo del Agua, de la REMOC, de la Red Mediterránea, la Estación Experimental, en fin, hay tantas y tantas instituciones estamos involucrados que realmente es imposible citarlas a todas. Lo que sí que queremos poner de manifiesto, y se ha dicho aquí, es que todas estamos animadas por un espíritu y una misión de cooperación. Estamos convencidos de que esos grandes retos, la educación, la formación, la gestión integrada, la gobernanza, la posición del Mediterráneo en los foros mundiales, pues pasa por continuar en este espíritu y en esta cultura. Tenemos que dar ejemplo nosotros, los que estamos volcados en el conocimiento y en su aplicación, en que esos bienes públicos que son el conocimiento y la investigación, pues efectivamente se manifiesten en todas las acciones, decisiones de tipo político y de tipo privado. Soluciones potenciales hay muchas, tenemos que ir afinando cuáles son las soluciones óptimas en cada uno de los territorios, teniendo en cuenta las distintas disponibilidades. Hay urgencia. Ramiro precisaba muy bien la diferencia entre la sequía, entre la escasez, el estrés, pero es verdad que en muchas zonas hay urgencia por responder. Es un reto a largo, por supuesto, cuando hablamos de los escenarios 2050, a medio, pero para el año que viene, para esta cosecha. Es decir, toda la opinión pública está hoy pendiente de si va a llover, de si no va a llover, si vamos a tener agua, no vamos a tener agua, qué va a pasar con los precios de las materias primas, qué va a pasar con la energía. Por tanto, estamos todos los que tenemos alguna responsabilidad, estamos obligados a acentuar, si es posible, los esfuerzos que estamos realizando para aportar cada uno en función de sus posibilidades soluciones a este problema. Y espero finalmente pues, que algunos de los que nos habéis seguido
que estéis interesados en nuestro máster, podéis escribirnos, os daremos toda la información disponible y como habéis dicho prácticamente todos vosotros, mejores profesionales, personas con más capacidades, con más habilidades, con una conciencia ética sostenible mayor, pues es una garantía de que las decisiones que se van a tomar en el presente y en el futuro van a ser fundamentales para lograr dar agua a toda la población y satisfacer sobre todo dos necesidades absolutamente elementales de cualquier civilización, de cualquier sistema que no quiera colapsar: alimentos y energía, energía y alimentos, y para todo ello hace falta agua. Muchas gracias y os esperamos aquí en el Instituto de Zaragoza para ser parte de esa red mediterránea, esa red internacional de personas, de instituciones que estamos involucradas en garantizar estos derechos absolutamente básicos en cualquier país del mundo y más en el siglo XXI. Muchas gracias y hasta el próximo seminario.